Capítulo 1. Responder al teléfono y abre tu correo. Estoy en mi casa en Massachusetts, mirando por la ventana el paisaje helado, disponiéndome a llamar a Luis, que se encuentra en la soleada California. Al lado del ordenador tengo una taza de mi té favorito, mezclado con la dosis perfecta de leche de almendra cruda, hecha en casa. Estoy deseando empezar con el proyecto. Cuando programamos nuestro trabajo, Luis me pilló por sorpresa al decirme que podíamos hacerlo a través de Skype para vernos mientras hablábamos. ¿Skype? Pensé, ¿de verdad? Hacía solo un año que yo estaba utilizándolo y empezaba a darme cuenta de que Luis, a pesar de su edad, estaba muy al día. Prepárate, pensé. Estaba deseando que me hablara de su viaje personal para conocerla a un nivel más profundo y empezar a recorrer mi camino en este proyecto. Me preguntaba qué había sido lo que la produjo el camino del poder personal. ¿Cuáles fueron las señales que recibió a lo largo del camino? ¿Qué fue lo que la inspiró a crear una empresa que ha tenido semejante repercusión en las vidas de millones de personas de todo el mundo? No obstante, mis reservas atenuaban mi curiosidad. Sabía que Luis había contado su historia muchas veces, tanto en Usted puede sanar su vida, como en numerosos talleres y conferencias, y como alguien que ha escrito a lo largo y tendido sobre su propia vida. Sé que es una tarea tediosa explicarla por enésima vez. Así que estaba dispuesto a escuchar su vida desde otra perspectiva diferente. Estaba deseando aprender la sabiduría y la experiencia que había conseguido con los años. Luis, con su extraordinaria intuición, atendió mis inquietudes sin dilaciones desde nuestra primera conversación. He contado mi vida en mis libros, por lo tanto creo que no es necesario volverlo a hacer, pero he estado pensando en las cosas que son importantes para mi crecimiento espiritual y pienso que podríamos hablar de ello. Respiré profundo y sonreí. Fantástico, le dije, soy toda oídos. Cuando llega la hora, marco el número de Luis, le doy al botón del vídeo y nos conectamos. Allí está ella, con una gran sonrisa y las gafas puestas, sentada con la espalda erguida y lista para trabajar. Después de hablar durante unos minutos nos ponemos a trabajar. Pongo a grabar y me dispongo a tomar nota en el ordenador. Le planteo mi primera pregunta y espero con atención la respuesta de Luis. ¿Qué te impulsó a seguir un camino espiritual? Mi crecimiento espiritual empezó cuando tenía unos 42 años, empezó diciendo. Había estado casada con un británico encantador que me había dado la oportunidad de aprender modales sociales y formas de actuar en el mundo a las que no había tenido acceso en mi infancia. Crecí en una familia violenta y nunca íbamos a ninguna parte ni hacíamos nada especial. Huí de casa a los 15 años y aunque había aprendido técnicas de supervivencia, no tenía conocimientos para ganarme la vida en el mundo. Así que cuando me casé con este hombre que tenía mucho mundo y unos modales muy refinados, aprendí mucho con él. Hicimos un montón de cosas maravillosas juntos y juntos cuando me empezaba a convencer de que las cosas buenas también pueden ser duraderas y que probablemente estaríamos juntos para siempre. Me dijo que quería el divorcio. Me quedé destrozada. Dios mío, eso debió de ser horrible. Sí, mi esposo era una persona famosa y nuestro divorcio salió en todos los periódicos. Fue una etapa muy dolorosa porque inmediatamente me dije a mí misma, ¿lo ves? Ya te has vuelto a suceder. No puedes hacer nada bien. Pero ahora, cuando miro hacia atrás,
me doy cuenta de que el matrimonio era una puerta importante que debía cerrar para pasar a la siguiente etapa de mi camino. Si no me hubiera divorciado, jamás me habría convertido en la Louise Hay que soy ahora. Habría seguido siendo la pequeña y obediente esposa inglesa, muy buena esposa según mi concepto del matrimonio, pero no lo que estaba destinada a ser. Había llegado el momento de que aquello terminara. Mientras escucho a Luis, siento la clásica campanilla del despertar de la conciencia. Esa ruptura, a menudo abrupta, inesperada, que puede suceder en el transcurso de una vida confortable. Yo también viví algo parecido antes de empezar a despertar. Rupturas sentimentales desgarradoras. La vergüenza de un despido, un incendio real, destruyó nuestro negocio familiar. De hecho, fue ese incendio lo que realmente me sacó de mi estado de sueño profundo y me afianzó el camino espiritual. Al cabo de un año, tras lidiar con la pérdida que había supuesto mi matrimonio, se abrió una puerta, prosiguió Luis. Tenía una amiga que me invitó a una conferencia en la Iglesia de la Ciencia Religiosa en Nueva York. Me invitó porque no quería ir sola. Acepté, pero cuando llegué ella no estaba. Así que tuve que decidir si me quedaba o me iba. Y opté por lo primero. Allí estaba yo escuchando la charla, hasta que de pronto oí a alguien decir: si está dispuesto a cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Aunque en un principio parecía una afirmación insignificante, para mí fue algo grandioso. Me llamó la atención. Le pregunto por qué. No tengo la menor idea de por qué me llamó la atención, porque yo nunca había estudiado nada. Recuerdo que tenía una amiga que me insistía que fuera a la Asociación de Jóvenes Cristianas a tomar clases y yo no tenía el menor interés, pero hubo algo sobre ese tema que en ese momento me dijo algo y decidí volver. Ahora me doy cuenta de que la perfección de la conducta de mi amiga al no presentarse, de haberlo hecho, probablemente había sido una experiencia totalmente distinta. Como ves, todo es perfecto. Todo es perfecto. Cuando Luis dice esto, me doy cuenta de que escuchar esa frase es como escuchar que todo sucede por algo. Es un mensaje difícil de digerir cuando nos enfrentamos a una tragedia o a un dolor profundo. Pero si practicamos ver la perfección en nuestros momentos más difíciles, al principio solo podemos tener. Retrospectivamente, aprendemos a confiar en la vida. Llegamos a entender que, aunque no nos gusten ciertos resultados, la vida puede estar dirigiéndonos hacia una nueva dirección más apropiada y favorable para nosotros. Todo sucede por algo, todo es perfecto. Son creencias que nacen de la decisión de ver la vida como una escuela. Cuando elegimos convertirnos en alumnos o alumnas de la vida, aprendiendo y creciendo a raíz de nuestras propias experiencias, todo sucede por una razón. De manera, al utilizar nuestros momentos más difíciles para nuestra evolución espiritual, esto cobra sentido. Luis prosigue. Tras esa primera charla empecé a asistir regularmente a la iglesia. Quería aprender más. Me enteré de que tenía un programa que duraba un año. Me interesó y me apunté. La primera vez ni siquiera tenía el libro, así que me dediqué a escuchar. Luego repetí todo el programa, esta vez con el libro. Fueron unos inicios muy lentos, pero fui muy tenaz. A los 3 años había conseguido ser una de sus profesoras tituladas, lo que significaba que estaba capacitada para ser consejera de la iglesia. ¿Qué hacía exactamente una consejera de la iglesia?, le preguntó. Durante las sesiones venía alguna persona con un problema, por ejemplo, una enfermedad o un problema económico, y yo le hacía un tratamiento. El tratamiento era nuestra forma de orar.
En el tratamiento reconocíamos el hecho de la existencia de un poder infinito y de que formamos parte de esa inteligencia. Declaramos la verdad, el resultado deseado, de una forma positiva. Por ejemplo, mi cuerpo está sano y libre de toda enfermedad, o mi familia y yo gozamos de una prosperidad ilimitada. Luego terminamos la oración diciendo que así sea. A partir de ese momento, cuando la persona pensaba en el problema, tenía que usar su miedo o preocupación como recordatorio para reafirmar que la vida estaba cuidándola de ella y que todo andaba bien. Yo estaba muy familiarizada con el concepto de dirigir un tratamiento. Cuando tenía unos 25 años, me cautivaron los escritos de los maestros del nuevo pensamiento. Luego, cuando tenía poco más de 30, Matt, mi mejor amigo, me dio un libro del Dr. Emmett Fox, un ministro del nuevo pensamiento, que se titulaba Sermón de la montaña. Este libro cambió radicalmente mi forma de pensar y me inspiró a estudiar la obra de Fox con gran profundidad. Otra de sus obras, El poder del pensamiento constructivo, se convirtió en mi manual de vida durante un año. Estudié cada palabra y puse en práctica sus enseñanzas sobre dirigir tratamientos para conectar con el poder de la fuente universal que hay en todos nosotros. Me encanta Emmett Fox, me dice Luis. Fue un gran hombre. He disfrutado mucho con sus obras y las he aplicado continuamente en mi vida. Luego regresamos a su trabajo como consejera. Cuando completé mi formación y empecé a trabajar con las personas, conseguí seguidores bastante rápido. La mayoría de los consejeros de la iglesia trabajaban los fines de semana y por las tardes, pero yo tardé solo 3 semanas en dedicarme a tiempo completo. Fue increíble. La gente se sentía atraída hacia mí y quería trabajar conmigo. ¿Qué piensas de ello? ¿Por qué crees que fue tan rápido? No lo sé. Cuando inicié el camino espiritual sentí que no tenía control sobre nada y que no debía intentar tenerlo. La vida me ha traído siempre lo que he necesitado. Siempre me he limitado a responder a lo que se me ha presentado. Muchas veces me preguntan cómo fundé Jai. La gente quiere saber todos los detalles desde el día en que empecé hasta ahora. Mi respuesta siempre es la misma. Respondí al teléfono y abrí el correo. Hice lo que tenía al alcance de mi mano. Sabía exactamente a lo que se estaba refiriendo Luis. Aunque había estado siguiendo mi camino espiritual desde los 25 años, a los 40 y tantos fue cuando empecé a responder a la vida en lugar de dirigirla. Cuando tenía 20 y 30 años era una persona que se tomaba muy en serio lo de ponerse metas. Hacía listas de metas profesionales, metas económicas, metas en las relaciones, etc. Y creaba planes de acción y mapas del tesoro para conseguirlas. Al mirar atrás veo que eran instrumentos maravillosos, me ayudaron a potenciar mi energía creativa, pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. Algo cambió dentro de mí, aunque seguía haciendo mis mapas del tesoro en tablones y visualizaba que reflejaban imágenes que me reconfortaban y me hacían inspirar algo. Dejé de interesarme tanto por alcanzar el éxito y me preocupé más en ser consciente de que entendía la dirección que me estaba marcando la vida. Así es como vivía yo, me dice Luis. Era como si la vida simplemente se encargara de todo paso a paso. Así que la historia empezó primero conmigo y luego con mi madre, porque por aquel entonces tenía 90 años, que era muy buena para cerrar sobres y pegar sellos, y todo salió de allí. Cuando miro atrás veo cómo la vida me aportó justo lo que necesitaba en mi camino.
Después de mi divorcio, por ejemplo, tuve un novio que era director artístico. Era miembro del Teatro Hispanoamericano de Nueva York y trabajé con él y con algunos de los actores durante casi un año. Era teatro experimental y acabé haciendo cosas que jamás hubiera imaginado. Cuando él regresó a España, yo me quedé y terminé actuando en una obra, lo que me sirvió para conseguir mi carnet de sindicato de actores. A partir de ese momento, desde que conseguí mi carnet de actriz, que fue un gran logro, todo se esfumó. Nadie me llamó, nadie me quería. Pero como no me había introducido en el teatro con la idea de forjarme una carrera de actriz, no me importó. ¿Qué te aportó el teatro para que pensaras que la vida te estaba dando lo que necesitabas? Fue mi preparación para hablar en público. Cuando empecé a hablar en público no fue una experiencia aterradora, porque ya tenía práctica de pisar escenarios y parecía que la gente le gustaba cómo lo hacía. Me di cuenta de que dar conferencias era lo mismo que hacer teatro, salvo que esta vez el guión era mío. No tenía que hacer lo que otro me dijera, hacía lo que yo quería hacer. Así que estaba trabajando a tiempo completo como consejera y las personas parecían sentirse atraídas hacia mí. ¿Cómo evolucionó tu trabajo a partir de ahí? Una de las cosas que trabajamos en la Escuela de la Ciencia Religiosa, yo la llamo escuela, era las enfermedades y sus equivalentes mentales. Y este concepto me fascinaba. Recuerdo que tomaba notas y llegó un día en que se me ocurrió hacer una lista de cintas que encontraba en los libros, ideas que me venían a la cabeza y de cosas que veía con la gente con la que trabajaba. Y lo llamé lista, lo compartí con alguien de mi clase y la mujer me dijo: «Luis, esto es increíble. ¿Por qué no haces un folleto?». De modo que confeccioné un pequeño folleto de 12 páginas y le puse unas tapas azules. Lo titulé Lo que duele, pero al final pasó a ser conocido afectuosamente como el librito azul. Contenía los patrones mentales, los patrones de la enfermedad que pueden provocarla y un breve tratamiento para sanarlos. También recuerdo cuando fui con el doctor, el jefe de estudios de la escuela, y le enseñé lo que había escrito. «Oh, Luis, es estupendo y maravilloso. ¿Cuánto has hecho? ¿Unos 50? Y yo le respondí: «No, he hecho 5.000». «¿Qué? ¿Estás loca? Nunca venderás 5.000», me dijo. Hice 5.000 porque en la imprenta de la iglesia me habían dicho que cuantos más hacía, más barato salía cada folleto. Así que hice 5.000 al precio de 25 céntimos cada uno. Los vendía a $1, aunque nunca le hice con intención de ganar dinero, sino con la de compartir información. Pero al final los vendí todos. El hecho de que el doctor Baker pensara que estabas loca no te disuadió. No, seguí adelante. Cuando tuve el librito azul en mis manos, envié una copia gratis con un formulario de pedido a todas las iglesias metafísicas que pude encontrar, y varias de ellas compraron más. Luego algunas personas hacían pedidos de vez en cuando. Fue aumentando muy lentamente. El primer año gané $42. Me sentí muy orgullosa de haber escrito un libro. Para mí era algo que había caído del cielo. No sabía que fuera capaz de hacer eso. Y en 2 años vendí los 5.000. Luego lo revisé. Solía ir a la librería de la iglesia a observar a la gente. Me di cuenta de que si alguien miraba mi libro, normalmente lo compraba. Pero la mayoría no se fijaban en él, así que decidí que tenía que cambiarle el título. Lo titulé Sana tu cuerpo y amplié el contenido. En aquellos tiempos había personas que me mandaban cartas haciéndome preguntas sobre su salud y sus vidas, y yo me sentaba ante una de las primeras versiones de un procesador de texto a pesar de lo que me habían escrito.
y mis dedos se ponían a escribir. Cada vez que respondía a una carta, recibía una respuesta diciendo: ¿cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Y eso dio más seguridad en lo que decía. Al final dejé la iglesia y desarrollé mi propio proceso de trabajo con las personas. ¿Cómo cambió tu trabajo de consejera cuando abandonaste la iglesia? Solía hacer lo que llamé terapia breve, 5 o 6 sesiones, porque o entendías lo que yo hablaba y tu vida cambiaba, o no entendías y no valía la pena que gastaras ni tu dinero ni tu tiempo. Algunas personas no lo captaban, venían 1 o 2 veces y pensaban que todo aquello era una estupidez, pero si podían captarlo o al menos practicarlo, comprobaban que su vida cambiaba para mejor. Al final de la sesión le pedía que se estiraran y le ponía música relajante. Utilizaba la de Steven porque no se aburrían, era muy suave. Entonces le decía que cerrara los ojos y que hicieran respiraciones profundas, mientras los invitaba a relajarse desde la cabeza a los pies o viceversa. Por último, les hacía un tratamiento individualizado. Se lo grababa en una cinta y se lo daba para que se la llevaran a casa. Si volvían siempre les pedía que la trajeran para añadir más cosas. Al final tenían una cinta llena de mensajes positivos que les pedí que escucharan cada noche antes de acostarse para reforzar el tratamiento. Todos mis clientes sabían que en cuanto se pusieran a escucharla podrían relajarse y solo oirían cosas positivas. Estabas desarrollando tu propia forma de trabajar con las personas y publicaste tu primer librito. ¿Qué sucedió después? Bueno, fue por aquellos tiempos cuando me diagnosticaron el cáncer. Por supuesto que me asusté muchísimo, como le sucede a todo el mundo. Cuando te comunican el diagnóstico, te quedas aterrorizada. Recuerdo que llamé llorando a mi profesor: Eri, me han dicho que tengo cáncer. Y me respondió: Luis, no puedes haber hecho todo el trabajo interior para morirte de cáncer. Vamos a verlo de un modo positivo. Y me calmó inmediatamente. Era una persona en la que confiaba y en la que siempre habría creído. Y sabía que estaba de mi parte. Así empezó mi sanación. Pero cuando trabajabas como consejera, me imagino que tus clientes te contarían historias de personas que se habían sentido mejor o que estaban sanando gracias a tu ayuda. ¿No te daba eso cierta tranquilidad para poderlo afrontar? Bueno, sí, una cosa era ver cambios positivos en las vidas de los demás, pero otra muy distinta era creer que me iba a funcionar a mí ahora, en mi vida, que corría peligro. Creo que la vida me estaba dando la oportunidad de demostrarme a mí misma que lo que enseñaba funcionaba realmente. Entonces, empezaste a practicarlo tú misma. En cuanto te diagnosticaron el cáncer, fue maravilloso en realidad, porque en cuanto tomé la decisión de sanarme a mí misma, se me fue presentando todo lo que necesitaba. Entonces, a un nutricionista, en que en principio no iba a tratarme porque se suponía que no se podía tratar el cáncer con nada que no fuera quimioterapia. Temía reserva respecto a ofrecer otra visión. Recuerdo que me pidió que me fuera a la sala de espera y que me quedara allí un rato. Visitó un par de pacientes más y luego volvió conmigo. Empezamos a hablar y se enteró de que yo había sido miembro de la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Resultó que él también pertenecía a la Iglesia. De pronto todo cambió. Me aceptó como paciente y aprendí mucho sobre la nutrición, materia de la que en aquellos tiempos no sabía nada. Mi dieta no era precisamente muy recomendable. Después de nutricionista, encontré un buen terapeuta que me hizo que me adentrara en los temas que tenía que sanar de la infancia.
Golpeé muchos cojines y di muchos gritos para sacar mi rabia. También aprendí que el perdón estaba muy relacionado con la sanación y tuve que ponerlo en práctica. Tenía que hacer limpieza. Interrumpo a Luis antes de que prosiga. Me gustaría hablar un poco del perdón. Sé que tuviste un pasado violento y me gustaría saber si el trabajo de desintoxicación emocional que estabas haciendo con tu terapeuta tuvo lugar antes de que se iniciara el proceso del perdón. Te pregunto esto porque he visto muchas veces que las personas se apresuran a perdonar con la esperanza de evitar los sentimientos dolorosos que surgen cuando nos enfrentamos a la traición, la pérdida o cualquier tipo de abuso. Sí, primero necesitaba sanar, responde. Me concentré mucho en la idea de que mis padres al nacer eran unos preciosos bebés. Tenía que saber cómo pasaron de ese estado de inocencia a maltratarme a mí. Recompuse las historias de sus vidas en la medida de lo posible, las historias que otros me habían contado, claro, y me di cuenta de que mis padres habían vivido en unas circunstancias muy duras. Si remueves el pasado de algunos de los personajes más espeluznantes de la humanidad, siempre descubres una infancia terrible. Algunas personas, como yo, terminan queriendo ayudar a los demás y otras queriendo vengarse, pero nunca puedes llegar a vengarte. Pude perdonar a mis padres porque comprendí sus vidas. Así que para curarte del cáncer, recurriste a la ayuda de un buen nutricionista y terapeuta y practicaste el perdón. ¿Qué más? Cuando conseguí la actitud de saber que podía sanar, se iban satisfaciendo todas mis necesidades. Me sucedían cosas aparentemente insignificantes. Por ejemplo, me enteré de que la reflexología era una terapia muy potente para limpiar toxinas del organismo. Una tarde fui a una conferencia y ese día decidí sentarme en la última fila, aunque siempre lo hacía en la primera. No había pasado ni 2 minutos cuando vino un hombre que se sentó a mi lado y resultó ser un reflexólogo. Cuando me dijo que trataba a domicilio, supe que mi destino había sido conocerle. Le pedí que viniera 3 veces por semana. Era parte de lo que necesitaba. Recuerdo que la primera vez que me tocó los pies mientras me hacía el masaje para eliminar las toxinas, notaba como si tuviera cristales. De modo que tu sanación fue un proceso holístico de trabajar con tu cuerpo, mente y emociones. Sí, a los 6 meses volví al médico y mi cáncer había desaparecido. No estaba. En ese momento mi vocecita interior, mi intuición, me estaba diciendo que era cierto, pero que quería mayor confirmación médica. Cuando la obtuve sentí todo que se puede sanar si estás dispuesto a hacer el trabajo. Le digo que aprecio mucho que reconozcas que su sanación fue un proceso holístico, un proceso que abarca la mente, el cuerpo y las emociones, que no basta con confiar en que los pensamientos positivos harán desaparecer la enfermedad. No, es todo en conjunto, me dice. Si adoptas la actitud de que puedes sanar, la ayuda correcta vendrá a ti, pero tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo. ¿Qué hemos de hacer para poder adoptar una actitud que nos permita atraer lo que necesitamos para sanarnos? Primero, ha de cambiar tu forma de pensar respecto al problema. Todos tenemos ideas preconcebidas sobre cómo se supone que va de ser las cosas. Lo que hemos de hacer es de cambiar nuestra forma de pensar, de no se puede hacer a se puede hacer. Solo tengo que averiguar cómo. Siempre he dicho que la palabra incurable significa que por el momento no se puede curar por ningún medio externo. Por lo tanto, tenemos que interiorizarnos. Eso, por supuesto, podría cambiar nuestra forma de pensar. También hemos de desarrollar nuestra autoestima. Hemos de estar convencidos de que merecemos sanar.
Si puedes desarrollar ese concepto y transformarlo en una creencia firme, una afirmación, la vida te traerá todo lo que necesitas para que se produzca la sanación. ¿Qué tipo de afirmaciones le sugerirías a alguien en que en estos momentos esté enfrentando a su propia crisis de salud para que pueda adoptar la actitud mental adecuada? Empezaría con estas: me amo y me perdono. Me perdono por haberme permitido que mi ira, miedo, resentimiento o lo que sea haya perjudicado mi cuerpo. Me merezco sanar. Soy merecedora o merecedor de la sanación. Mi cuerpo sabe cómo sanar. Coopero con mi cuerpo para satisfacer sus necesidades nutricionales. Alimento mi cuerpo con alimentos deliciosos y saludables. Amo cada centímetro de mi cuerpo. Veo agua fresca, pura que fluye en mi cuerpo y limpia todas sus impurezas. Mis células sanan. Se hacen más fuertes cada día. Confío en la vida, que me está apoyando mi sanación todos los días. Todas las manos que tocan mi cuerpo son terapéuticas. Mis médicos se sorprenden al ver lo rápido que es mi sanación. Cada día mi salud aumenta de todas las formas posibles. Me amo, estoy a salvo, la vida me ama. Estoy sana y me siento completa. De modo que mientras estabas sanando de tu cáncer, ¿seguías con tu trabajo de terapeuta? Sí. No le dije a nadie nada sobre lo que me habían diagnosticado, salvo a mi profesor y a las personas que me apoyaban directamente. No quería dejarme influir por el médico de las otras personas. No quería que me alejaran de mi camino. Cuando me explicaron que mi cáncer había desaparecido, recapacité sobre mi vida y tomé la decisión de marcharme de Nueva York. Llevaba allí 30 años y estaba harta de su clima y sobre todo de su invierno. Quería regresar a un lugar donde brillara el sol y hubiera flores todo el año. Y me vine a California. ¿Y te estableciste en Los Ángeles? Sí, durante los 6 primeros meses fui mucho a la playa. Tenía la sensación de que no tardaría en estar muy ocupada y que ya no tendría tiempo para hacerlo. También llevé Sana tu cuerpo a todas las reuniones metafísicas que encontré en Los Ángeles. Y sí, me pareció apropiado. Les entregaba un ejemplar. Resultó que ninguna de aquellas reuniones me inspiraron volver una segunda vez. No me aportaban nada, pero estaba empezando a tantear el terreno y fui atrayendo a clientes paulatinamente. Se podría decir que de algún modo estabas empezando desde cero. ¿Seguiste en contacto con tus clientes en Nueva York? Sí, estaba en contacto con ellos por teléfono mientras reiniciaba mi vida en Los Ángeles. Había una librería maravillosa. Le llevé mi librito un par de veces, pero no les interesó. No obstante, muy pronto la vida empezó a mandar a personas a esa librería diciendo: «Quiero ese librito azul». La mitad de ellas ni siquiera sabían el título ni mi nombre, pero tenía la información suficiente para pedir el librito azul. La tienda por fin se dio cuenta de que se trataba de mi libro y me llamó para hacerme un pedido de 6 ejemplares. En cuanto colgué, me metí en el coche y me fui a llevárselos. El primer año, cada vez que me hacían un pedido, iba a llevárselo en mano a la librería y descubrí que cada vez vendían más. Así fue como la gente se enteró de mi trabajo y empezó a buscar mi ayuda. A medida que iba aumentando mi número de consultas individuales, también empecé a ofrecer pequeños cursos, generalmente para 6 personas, conferencias y clases de las que la gente se enteraba por el boca a boca. Con el tiempo fui teniendo más público hasta que llegué a la cifra de 350 participantes en mis talleres. Creía en lo que estaba enseñando y las personas que venían a mis cursos hacían grandes cambios y conseguían buenos resultados.
Pensé que si pudiera plasmar esa experiencia sobre el papel, lo que estaba aprendiendo en mi trabajo podría ayudar a muchas más personas, pero no tenía tiempo. Entonces, una mujer que había sido clienta mía en Nueva York vino a verme y me dio $2,000 porque estaba muy agradecida por el trabajo que había hecho con ella para ayudarla a cambiar su vida. Eso fue lo que me hizo decidirme. Me concedí 6 meses para escribir el libro. Recopilé información de mis clientes, talleres e historias que había escuchado y empecé a ponerlo en todo el libro, junto con el contenido de Sana tu cuerpo. Así es como empezó Usted puede sanar su vida. Recuerdo que cuando se publicó, en mis talleres ponía una pila de libros sobre la mesa, un bote con cambio, y los asistentes se autoservían. En aquellos tiempos tenía muy poco dinero y no podía imprimir muchos libros, pero en cuanto vendía los que había publicado, iba corriendo a imprimir más. Fue escribir la primera edición de Usted puede sanar su vida y tu éxito con tus clientes lo que te dio a conocer e incrementó el número de los asistentes. Sí, mis enseñanzas se expandieron mucho más allá de donde yo solía impartirlas. Un día fui a Australia sola. Alguien me había invitado a dar una conferencia gratis un viernes y luego a impartir un taller de fin de semana. Cuando llegué al lugar donde tenía que dar la conferencia, había 1,000 personas y pensé, ¿de dónde caray ha salido toda esta gente? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo ha llegado a conocerme? La vida se encarga de todo. Alentada por su creciente confianza sobre cómo estaba siendo guiada por la vida, el trabajo de Luis y su expansión alcanzarían un nuevo nivel cuando comenzó la epidemia del SIDA a mediados de la década de 1980. En mis prácticas tenía unos cuantos clientes homosexuales y un día uno de ellos me llamó y me dijo, Luis, ¿estarías interesada en iniciar un grupo para personas con SIDA? No estaba segura de lo que iba a hacer, pero le respondí, sí, vamos a reunirnos y a ver qué pasa. Empezamos con un grupo de 6 personas y al día siguiente me llamó un hombre para decirme que había dormido por primera vez en 3 meses. Entonces empezó a correr la voz rápidamente. No sabía lo que estaba haciendo, pero en aquellos tiempos nadie lo sabía. No es que hubiera personas más brillantes que estuvieran haciendo grandes cosas por las personas con SIDA y que de pronto apareciera yo, tonta de mí. Todos estábamos igual. Decidí que iba a hacer lo que siempre había hecho, concentrarme en liberar el resentimiento, ayudar a las personas a quererse a sí mismas y fomentar la práctica del perdón, las cosas sencillas de la vida. Con este grupo en particular sabía que tendríamos que trabajar más el autodesprecio que con la mayoría de las personas, además de todos los perjuicios que la sociedad tenía contra ellos. El colectivo gay tiene todos los problemas que la gente suele tener con sus padres, pero además, en muchos casos el factor añadido de haber sido repudiados. Y por si fuera poco, los llamaban la vergüenza de Dios. ¿Cómo vas a tener autoestima cuando no dejas de oír cosas como esas sobre ti? Es imposible. Así que ahí estaba yo, una niña abandonada por sus propios padres, ayudando a esos hombres que también habían sido abandonados. Los entendía, sabía bien cómo se sentían. Le digo que parecía que la vida se hubiera entregado por su gran compasión y comprensión. ¡Qué regalo para esos hombres! Sí, bueno, pero lo que realmente cambió las cosas fue participar en el programa de OPAR. En la misma semana, los 2 presentadores se habían enterado de lo que estaba haciendo con las personas con SIDA y querían que hablara de ello. Fui con 5 de los chicos a los que les estaba yendo muy bien. Primero fuimos al de OPAR, fue encantadora. Dejó que transmitiéramos nuestro mensaje de que
tratáramos a las personas en su totalidad con amor, que no teníamos miedo el uno del otro y que nos concentrábamos en amarnos a nosotros mismos. Siempre había deseado concentrarme en lo positivo. Lo primero que les dije a esos hombres cuando empecé a trabajar con ellos fue: ¿nos vamos a sentarnos aquí para jugar al ¿no te parece horrible? Eso ya lo sabíamos y podíamos ir a cualquier otra parte a jugar a eso. Todo el que venía a verme tenía que hacerlo con un enfoque positivo. Cualquiera que tuviera alguna noticia o técnica positiva podría compartirla. Los afectados se enteraron de que podían contar con algún tipo de apoyo, empatía y buenas experiencias. Sí, todos tenían que compartir y nadie los juzgaba. A medida que íbamos haciendo más reuniones, más buenas noticias tenía para ellos. Recuerdo que alguien nos regaló 6 camillas de masaje. Los chicos las llevaban al lugar de encuentro cada miércoles por la noche y las montábamos. Pedíamos todo aquel que hiciera reiki o masaje que se pusiera al lado de esa camilla para que los asistentes pudieran recibir tratamientos energéticos. No las llamamos camillas terapéuticas, sino camillas de energía. Para muchos era el único momento en que alguien lo tocaba en toda la semana. Eso suponía mucho para ellos. Nuestro propósito era simple: sentirse bien. Mis ideas siempre han sido sencillas. Me parece que cuanto más sencillo eres, mejor funcionan las cosas. Participar en el programa de OPAR y en el de Flipe la misma semana nos dio a conocer. Los pocos teléfonos que teníamos estaban siempre colapsados. Y usted puede sanar su vida. Estuvo 13 semanas en la lista de bestsellers en Nueva York. De pronto tenía una empresa. Así que, ¿fue entonces cuando te diste cuenta de que tenías un negocio? Nunca había dicho que quisiera tener un negocio, pero recuerdo haberme dicho a mí misma muchos años antes que si alguna vez lo tenía, lo llamaría High Hot. Y así fue. Primero tuve un librito azul, luego usted puede sanar su vida, y luego 2 cintas de meditación, una para la mañana y otra para la noche. Tenía 4 productos. Al principio lo hacía todo yo misma, pero cuando las cosas se expandió, tuve que contratar a alguien para que me ayudara. Luego, cuando todo volvió a expandirse, contraté a otra persona y el negocio fue creciendo muy lentamente a partir de ese momento. Empezó siendo una pequeña high. Pronto tuve 5 o 6 personas trabajando para mí y recuerdo que unas navidades les di $50 a cada una, porque eso era lo único que podía darles. Había alquilado un apartamento en un edificio para mi oficina, pero un par de vecinos se quejaron y me tuve que marcharme. Fui a otro que no estaba demasiado lejos y vi que en la misma planta había una gestoría. Había llegado el momento en que necesitamos que alguien nos llevara las cuentas y recurrí a los servicios de la empresa. Pero al final me di cuenta de que era más barato tener nuestro propio contable a tiempo completo y terminé contratando a uno de sus empleados. Una vez más, la vida me trajo exactamente lo que necesitaba para crecer y ayudar a las personas. Antes de emprender uno de mis viajes, ya había pactado contratar un hombre que se llamaba Michel, pero cuando regresé descubrí que en su hogar había contratado a Reinzing, que era ahora el presidente y consejero delegado de High. Resultó ser la persona perfecta para el trabajo. Estoy observando el patrón recurrente de que las cosas fueron creciendo paso a paso, le digo a Luis. Sí, hoy en día todo el mundo quiere el éxito rápido, pero cuando estamos en el camino espiritual y respondemos a lo que la vida nos presenta, creo que el trabajo más poderoso que realizamos es el que tiene lugar gradualmente. Es casi como si nos diéramos cuenta de que está sucediendo. Miramos atrás y pensamos, oh vaya, mira todo lo que ha pasado.
Además del éxito paulatino y constante, observé otros factores claves del viaje espiritual de Luis. Simplicidad, concentrarse en dar pasos pequeños, sencillos y manejables en lugar de intentar hacer las cosas complicadas. Optimismo, poner la atención y la energía en las soluciones en lugar de concentrarse en los problemas. Paciencia, experimentar el proceso en su totalidad y conscientemente en lugar de apresurarse para conseguir un resultado específico. Confianza, aprender a confiar en la vida, viendo perfección y oportunidades de crecimiento en todas nuestras experiencias. Crecimiento, ver la vida como una escuela donde utilizamos nuestras experiencias como catalizadores para el cambio y la autorrealización. Servicio, centrarnos más en cómo podemos animar y ayudar mejor a las personas que lo necesitan, en lugar de perdernos en nuestra visión personal de las cosas y alcanzar el éxito. Acción, comprometernos a estar presentes y a cruzar las puertas que nos abre la vida en nuestro viaje. Fe, estar dispuestos a arriesgarnos y avanzar aunque no sepamos cuál va a ser el resultado. Magnetismo, conectar con la habilidad de atraer lo que necesitamos y desarrollarla adoptando y conservando el estado mental adecuado. Tengo una última pregunta para Luis antes de concluir nuestra primera entrevista. ¿Crees que la vida está siempre dándonos golpecitos en el hombro y que si prestamos atención e hiciéramos lo que nos presenta, probablemente encontraríamos el camino adecuado? Creo que eso te mantendría ocupado, responde. Hay muchas personas que necesitan tener metas en la vida, una meta de 1 año o de 5 años, pero eso nunca ha ido conmigo. Nunca he intentado hacer nada, ni marcarme unas metas bien definidas o excesivamente estrechas. Siempre me he preguntado lo mismo: ¿cómo puedo ayudar a las personas? Me he planteado esa pregunta miles de veces y todavía sigo haciéndola. Cuando veo todos los problemas que hay en el mundo, me doy cuenta de que quizá no pueda hacer nada específico, pero lo que sí puedo hacer es plantearme la pregunta y proyectar energéticamente la intención. ¿Cómo puedo ayudar? Cuando entendemos este funcionamiento y confiamos en él, sencillamente respondemos al teléfono y abrimos el correo.